Bienvenidos a Siniestro Paranormal. Esto lo contó una enfermera que llevaba años trabajando turno nocturno. No era nueva, no era sugestionable y no creía en esas cosas, hasta esa noche. Le tocaba cubrir un piso casi vacío, pocos pacientes, todo tranquilo. De esas guardias donde el tiempo pasa lento. Cerca de las 3 de la mañana salió a hacer ronda. Al pasar por el pasillo, vio a una enfermera entrando a una habitación. Le llamó la atención algo inmediato: el uniforme. No era como el de ellas, era antiguo, blanco impecable, perfectamente planchado, literalmente sin una sola arruga. Pensó que era alguien de otro turno o alguna supervisora de vieja escuela. Siguió caminando, pero algo no le cuadró. En ese piso, esa noche, solo estaban 2 enfermeras, ella y su compañera en la estación. Se detuvo, regresó, se asomó a la habitación donde vio entrar a la otra enfermera. La puerta estaba medio abierta. Dentro, la enfermera estaba junto al paciente, acomodándole la sábana con una calma demasiado lenta, demasiado perfecta. La enfermera que cuenta esto entró y dijo: «Oye, ese paciente es mío». La mujer no respondió. Siguió acomodando la cama. Entonces ella se acercó más. «¿De qué turno eres?». Ahí fue cuando la otra se detuvo. Muy despacio giró el rostro. Dice que no fue un susto inmediato, fue peor, porque al principio parecía normal, pero algo no estaba bien. La piel demasiado pálida, los ojos sin expresión, como si no hubiera nadie detrás, y entonces habló en voz baja: «Llegaste tarde». La enfermera sintió un frío seco en el pecho. Miró al paciente. El monitor estaba bajando, signos vitales inestables. Se movió rápido para intervenir, ajustar suero, revisar. Fueron unos segundos. Cuando volteó de nuevo, la otra ya no estaba, ni en el cuarto, ni en el baño, nada. Salió al pasillo vacío. Fue directo a la estación. Su compañera seguía ahí, sentada. No había visto a nadie pasar. Regresaron juntas a la habitación. El paciente estaba vivo, pero muy grave. Lograron estabilizarlo. Antes de terminar el turno, el paciente alcanzó a decir algo. La enfermera que vino sí sabía lo que hacía. La que cuenta esto nunca volvió a burlarse de esas historias. Y desde entonces, cada vez que ve a alguien en uniforme blanco, demasiado perfecto, no se acerca, porque dice que lo peor no es verla, lo peor es que te hable. Si estás disfrutando de los relatos, regálanos tu like, comenta, suscríbete y comparte el video. Nos ayudaría demasiado para seguir compartiendo nuevos relatos. Esta historia fue contada por una residente de enfermería durante su servicio social. No era alguien supersticioso. De hecho, le molestaban las historias de fantasmas de hospital. Hasta que le tocó cubrir pediatría. Era turno de madrugada. El área estaba casi en silencio. Solo se escuchaban los monitores y de vez en cuando el llanto lejano de algún niño. Pero esa noche había algo raro, demasiado tranquilo. A las 2:17 de la mañana, uno de los monitores comenzó a fallar. No marcaba signos vitales, pero tampoco sonaba la alarma. Solo era una línea irregular, como interferencia. La enfermera fue a revisar. Era la habitación 12, un cuarto que, según le habían dicho, llevaba días sin usarse. Abrió la puerta. Oscuridad total. La luz estaba apagada. ¿Hola?
preguntó. Nadie respondió, pero el monitor estaba encendido. Se acercó. La camilla estaba vacía, sábanas perfectamente estiradas, todo en orden. Entonces lo escuchó. Una risa, suave, infantil, venía del baño. La enfermera sintió cómo se le hilaba el cuerpo. ¿Hay alguien ahí?, preguntó. Silencio. Avanzó lentamente, cada paso más pesado que el anterior. Empujó la puerta del baño y lo vio. Un niño, de espaldas, pequeño, descalzo. Pensó que era un paciente que se había perdido. «Oye, no puedes estar aquí», dijo, tratando de mantener la calma. El niño no respondió, solo estaba ahí, quieto. Entonces ella notó algo. El piso del baño estaba mojado, pero no había olor a agua, ni a limpieza. Era un líquido oscuro, espeso. La enfermera retrocedió un paso. «¿Dónde están tus papás?», preguntó. El niño inclinó la cabeza lentamente, pero no se volteó. Y entonces habló, con una voz que no sonaba infantil. «Tú los dejaste entrar». La enfermera sintió un golpe en el pecho. Confusión total. «¿Qué dices?», susurró. El niño empezó a girar, despacio, demasiado despacio. Cuando por fin mostró el rostro, la enfermera gritó. No tenía ojos, solo huecos oscuros, y de ellos salía el mismo líquido del piso. Las luces del cuarto comenzaron a parpadear. El monitor afuera empezó a sonar con una alarma aguda. El niño dio un paso hacia ella. «Ahora vienen por ti». La enfermera salió corriendo, sin mirar atrás, sin cerrar la puerta. Llamó a seguridad. Volvieron juntos. Pero cuando entraron, el cuarto estaba vacío, seco, limpio, sin niño, sin rastro de nada. El monitor apagado. Pensaron que había sido estrés, cansancio, hasta que revisaron los archivos del hospital. La habitación 12 sí había sido usada, pero años atrás, por un niño que murió durante la madrugada, a las 2:17 de la mañana. Y desde entonces, ese cuarto no se asigna a pacientes, aunque nadie sabía por qué, hasta esa noche. Esto lo cuentan las enfermeras de turno nocturno en un hospital público. Dicen que todo empezó con una mujer que ingresó en estado crítico. No tenía familiares, no hablaba con nadie, y según el expediente, su condición empeoró rápido. Murió a los pocos días en una habitación aislada del último piso. Hasta ahí, algo triste, pero normal. El problema fue después. Una semana más tarde, una enfermera nueva estaba haciendo su ronda cerca de las 3 de la mañana. Es ahora donde los pasillos se sienten más largos de lo normal y el silencio pesa. Al pasar frente a una habitación cerrada, una que supuestamente estaba fuera de servicio, escuchó algo. Un leve golpe, como uñas tocando la pared. Pensó que era un paciente confundido, así que abrió la puerta. La cama estaba ocupada. Había una mujer acostada de lado, dándole la espalda. Tenía el cabello largo, oscuro, enredado, exactamente como en los reportes de la paciente fallecida. La enfermera, nerviosa, revisó la hoja al pie de la cama. No había nombre. Cuando se acercó un poco más, la mujer susurró sin voltearse. «No apagues la luz, por favor». La voz era débil, pero demasiado clara para alguien en ese estado. La enfermera salió de inmediato a buscar ayuda.
Cuando regresó con otro compañero, la cama estaba vacía, pero no intacta. Las sábanas estaban hundidas, como si alguien todavía estuviera ahí, invisible. Desde entonces comenzaron a pasar cosas. Luces que se encendían solas en ese cuarto, monitores que marcaban signos vitales sin estar conectados a ningún paciente. Y lo peor, varias enfermeras aseguran haber escuchado en diferentes noches esa misma voz. No apagues la luz. Con el tiempo, decidieron mantener esa habitación siempre iluminada, aunque esté vacía. Nadie quiere ser el que deje ese cuarto en oscuridad, porque dicen que cuando lo hicieron una vez, se escucharon golpes desesperados desde adentro, como si alguien estuviera atrapado y supiera que ya no hay nadie que pueda ayudarla. En un hospital público hay una habitación que no está clausurada, pero casi nunca la asignan. No tiene nada en especial, mismas camas, mismos equipos, misma iluminación, y aún así el personal la evita. Todo empezó cuando notaron un patrón. Cada paciente que ingresaba a esa habitación, sin importar su diagnóstico, comenzaba a empeorar de forma inexplicable. No era inmediato. Al principio, todo normal, pero después de unas horas, algo cambiaba. Pacientes estables empezaban a agitarse, su respiración se volvía irregular. Los monitores marcaban alteraciones que no coincidían con su estado clínico previo. Los médicos revisaban, ajustaban medicamentos, hacían estudios. Nada explicaba el deterioro. Entonces comenzaron a trasladarlos a otras habitaciones. Y ahí venía lo inquietante. Muchos mejoraban casi de inmediato, como si algo en ese cuarto los estuviera afectando. Al inicio pensaron en fallas técnicas, oxígeno, ventilación, infecciones. Revisaron todo, no encontraron nada. Pero el punto que cambió todo fue una noche en particular. Había 3 pacientes en esa habitación. A las 3:17 de la mañana, los 3 monitores comenzaron a alterarse al mismo tiempo. Alarmas, pitidos. El personal corrió. Los 3 pacientes estaban despiertos, mirando hacia el mismo rincón del cuarto. El más consciente empezó a llorar. ¿Por qué está parado ahí? Nadie veía nada. Otra paciente, con voz apenas audible, dijo: No lo dejen acercarse. El tercero intentaba moverse, pero no podía, como si algo lo mantuviera presionado contra la cama. Las luces comenzaron a parpadear, los monitores se volvieron caóticos y de pronto, silencio. Todos los aparatos se estabilizaron, pero no porque mejoraran, porque los 3 pacientes habían caído en un estado crítico al mismo tiempo. Uno murió esa misma madrugada. Los otros 2 fueron trasladados de inmediato. Ambos mejoraron en las siguientes horas, lo suficiente como para poder contar lo mismo. Dijeron que había alguien en la habitación. No caminaba, no hacía ruido, solo estaba en el rincón, observando. Y cuando las luces bajaban o parpadeaban, se acercaba. Desde entonces, esa habitación sigue existiendo. Funciona, está disponible, aparece en el sistema, pero hay una regla que no está escrita. Si puedes evitar asignarla, hazlo. Y si no hay opción, nunca dejes a más de un paciente ahí, porque dicen que eso prefiere cuando hay más de uno. En un hospital grande, durante el turno de madrugada, entre las 2 y 4 de la mañana, hay algo que varios han reportado durante años. Los pacientes reciben visita, pero no de médicos. Todo empezó con una enfermera veterana. Ella notó algo raro en sus rondas.
pacientes sedados o muy débiles que de pronto aparecían inquietos, mirando hacia la puerta como si alguien acabara de entrar. Uno incluso le dijo: «Ya vino el doctor, dijo que en la mañana me voy». El problema es que ningún médico había pasado. Pensaron que eran delirios, hasta que empezaron a repetirse los casos. Pacientes en distintas habitaciones, sin relación entre ellos, describían lo mismo. Un doctor que entraba sin hacer ruido. Alto, delgado, siempre con cubrebocas, incluso cuando no era obligatorio. No hablaba mucho. Solo se acercaba a la cama, revisaba al paciente y en algunos casos decía frases muy específicas. «Ya no vas a sentir dolor, hoy descansas, ya es hora». Al principio, algunos familiares se tranquilizaban al escuchar eso. Pensaban que era un médico amable, hasta que empezaron a notar el patrón. Los pacientes que describían a ese doctor morían horas después, sin falla. El hospital revisó cámaras. En varios casos se ve claramente cómo la puerta de la habitación se abre ligeramente, pero nadie entra, nadie sale. Aún así, dentro, el paciente reacciona como si alguien estuviera ahí. Uno de los casos más fuertes fue el de un hombre que aún estaba consciente cuando la enfermera entró, después de que él presionara el botón de llamada. Estaba pálido, sudando. «¿Ya vino el doctor?», le preguntó ella. El hombre asintió. «Sí, pero no era de aquí». «¿Qué te dijo?». El paciente la miró fijamente, con miedo real. «Que no apagues la luz, porque cuando la apagan, él se queda». Murió esa misma noche. Desde entonces, muchos del personal hacen algo que no está en ningún protocolo. Durante la madrugada, dejan las luces de ciertas habitaciones encendidas, aunque los pacientes estén dormidos. Y si algún paciente dice que ya vino el doctor, nadie pregunta más, porque dicen que ese turno ya no lo cubre solo el personal del hospital.